Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Eh, Bienvenidos a otro episodio más de Miércoles Ágil, el número 56. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema un poco más general y específico a la vez en cuanto a metodologías y ciertas prácticas, pero siento que también nos vamos a ir a algunas generalidades, ¿no? De agilidad, que es el tema de lo que se llama Zombie Scrum, ¿no? O lo que se le ha denominado Zombie Scrum en los últimos años. Y creo que, bueno, estoy con Jorge y Diógenes nos puede dar un poquito más una introducción acerca del concepto y de ahí nos podemos ir con la discusión. Entonces, Diógenes. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues este es un tema que tenía rato en nuestro Kanban. Eh, Básicamente, Zombie Scrum es un concepto que viene desde por ahí del 2017. Eh, no recuerdo los autores ahorita, pero se ha vuelto bastante famoso. Básicamente habla de empresas que hacen Scrum a base de repetición. Y voy a empezar con los 4 síntomas del Zombie Scrum. El primero es cuando no hay deseo de tener contacto con el mundo exterior. Es decir, yo hago Scrum, yo hago sprints, yo hago ágil, pero no me sientes con un cliente. El demo te lo hago a ti, Product Owner, no me expongas a otro, no vamos a cursos, no vamos a seminarios, no escuchamos qué hay más allá. Simplemente estamos en nuestro echo chamber, estamos trabajando aquí adentro nada más de lo que tenemos. El segundo síntoma de Zombie Scrum, y algunos se acordarán por ahí, es cuando no hay un producto funcionando. Es decir, estamos trabajando en Scrum con potential releases, pero el usuario no está usando el producto. Entonces, vamos a hablar un poquito más de cuándo se da ese síntoma de no working product. El tercero es no drive to improve. Ya hacemos Scrum, tengo retrospectiva, tengo todas las métricas, todo lo que hay que hacer ya lo estoy haciendo. En las sprints, ¿qué salió bien? Todo. ¿Qué salió mal? Nada. Vamos a seguir. ¿Qué vamos a mejorar? Nada. Todos seguimos igual. No hay un deseo de mejorar. El síntoma número 4 es que no hay autonomía y no hay un ownership del proceso o del producto por parte de los equipos. Y esto lo vemos como lo hemos visto en otras ocasiones. Vamos a hacer Scrum se hace así y, y no hay oportunidad de que el equipo o los miembros del equipo pertenezcan a él. Básicamente, yo lo que entiendo del Zombie Scrum, así a grandes rasgos, es igual que el zombie, ¿no? Tienes una persona que se lleva por sus deseos, pero no tiene alma. Entonces, el Zombie Scrum es cuando estás haciendo Scrum sin ser ágil. Estás haciendo Scrum por seguir la guía de Scrum, pero no lo estás haciendo para tener un agile mindset. Entonces, también podemos platicar un poquito de algunas causas. Eh, Hablan mucho y me gusta mucho, la historia del cargo cult. El cargo cult es una analogía de la Segunda Guerra Mundial, donde llegaron los americanos a una isla desierta, aparentemente desierta, y resultó que había gente. Y los indígenas, las personas que vienen a esta isla, aborígenes en esta isla o en esta región, veían que que cayó un cargamento con paracaídas y veían que se dieron cuenta que los soldados hacían señas al aire para que cayeran cosas y pues pasaban y caían cosas. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra y se van estas personas, estos militares, los aborígenes comienzan a hacer señas al cielo para que les cayeran cosas. Entonces no sabían por qué, pero estaban haciendo las mismas señas y no entendían por qué no les caían las cosas. Entonces, a eso se refiere el cargo cult. Cuando tienes un cargo cult, es que haces las prácticas que alguna vez alguien vio que funcionaban,
sin tener las razones por las cuales funcionan. Y volvemos a lo que ya había comentado, es cuando tienes un Scrum sin la parte ágil. Sí, lo veo mucho en equipos donde les pregunto, oigan, ¿y ya firmaron el Agile Manifesto? ¿El qué? ¿Cuánto tiempo llevan haciendo Scrum? 2 años. ¿Y dónde está el Agile Manifesto? ¿El qué? ¿Qué hay que firmar qué? No, o sea, yo leí la guía de Scrum. No, a nosotros nos dio una presentación. ¿Quién te dio la presentación? Los consultores que vinieron aquí a enseñarnos ágil. Y la parte del cargo call también puede pasar cuando incluso tenemos empresas o organizaciones en donde ya se hace Scrum, ¿no? O sea, es decir, está muy arraigado el concepto de, bueno, aquí hacemos ágil, ¿no? Aquí no tenemos procesos en cascada. Y al llegar nueva gente, se empieza a perder, ¿no? Se empieza a deslavar un poco ese propósito que existió alguna vez detrás de la adopción de métodos ágiles, ¿no? Entonces, sí me ha tocado ver esa parte de, bueno, así se hacen las cosas aquí, entonces así lo vamos a hacer, pero pues realmente no comprendemos, ¿no? ¿Qué significa el incremento del sprint, por ejemplo, ¿no? O qué significa el sprint en sí, ¿no? Y qué tan fácil. He estado en equipos donde también, por ejemplo, el no terminar cosas es normal, ¿no? Y no es que tenga que ser castigado o tenga que ser penalizado, pero sí hay que hablar de ello, ¿no? Y hay que buscar que no suceda. Sin embargo, he estado en lugares en donde, bueno, pues lo pongo en el sprint, al cabo que si no lo termino, pues lo pongo o sea, me lo llevo al siguiente sprint y lo termino en el siguiente sprint, ¿no? Y es en donde se pierde el propósito del valor del sprint, ¿no? Que es, ok, al final de estas 2 semanas o de estas 3 semanas, tendría yo que tener algo con lo que al menos pueda experimentar, ¿no? Algo que me pueda dar valor o le pueda dar valor a mis usuarios. Como para para obtener feedback, ¿no? Y es ahí en donde de repente nos podemos perder muy fácilmente en la ejecución, ¿no? De cada 2 semanas, cada sprint y terminamos el sprint, tenemos nuestra retro, bueno, tenemos el sprint review, tenemos la retrospectiva y a volver a empezar, ¿no? Entonces nos empezamos como a mecanizar mucho en cuanto a la ejecución. Eh, no sé tú si has visto, Jorge, algunos casos similares o algunos casos donde tengamos este zombie scrum del que estamos hablando. Sí, y con lo que dicen, por supuesto que cumplimos todo el checklist de procesos, ¿verdad? Entonces, precisamente esto me ha tocado verlo cuando precisamente las áreas de procesos son las que dirigen la iniciativa, ¿no? de implementación o de acercamiento de Scrum, enfocándonos en Scrum y como un patrón, al menos que yo he observado, ¿no? Cuando las áreas de procesos lideran este abordaje, me toca un approach precisamente muy de compliance. Entonces, por supuesto, los equipos hacen dailies, hacen sprint reviews, hacen sprint retrospective y todas y cada una de las ceremonias que vienen, como decían ahorita, en la guía, ¿no? o en algún otro marco de trabajo. Sin embargo, se pierde la esencia o no se entiende la esencia del para qué estamos haciendo Scrum. Entonces se tiene la idea, incluso estas empresas afirman que ellos ya son ágiles. Y te lo demuestran, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo todas las ceremonias, incluso hasta he visto artefactos que tienen para dar seguimiento, ¿no? Y lo hacen bien, o sea, vaya, hacen mucho de eso, ¿no? Sin embargo, no hay, como decía Diógenes, un alma detrás de eso, en donde falta un abordaje desde el lado del propósito, del para qué estamos haciendo Scrum. Y tiene mucho más allá que ver
con un método de trabajo y con un proceso distinto. Entonces, curiosamente, hay procesos bajo un marco o que siguen la sugerencia de un marco de trabajo, pero los procesos no son ágiles. Es la paranoia, ¿no? que me toca ver ahí, ¿no? Entonces, los procesos siguen un marco ágil, pero en su esencia no son ágiles. Y ni hablar del mindset, ¿no? O sea, ni siquiera tocar ese tema, ¿no? Muy lejos de allá todavía. Entonces, ahí donde se nota el zombie Scrum. Y estas empresas, como a mí me ha tocado ver, están convencidas de que ellos ya lo hicieron. O sea, ya están del otro lado y ya están siendo, y así lo he escuchado, ¿no? Y yo he escuchado que dicen, ya somos ágiles, ¿no? Y también creo que parte de lo que puede ser una causa dentro de muchas, de por qué tenemos este tipo eh, de prácticas, yo creo que también es la sobresimplificación que en algún punto se hizo de marcos como Scrum, ¿no? En este caso, o de la agilidad en general. Porque yo me acuerdo así las primeras piezas de información que me encontraba, había muchas que decían, bueno, tú haces Scrum y vas a ser ágil, ¿no? Y, y sí, Scrum es fácil de entender, pero difícil de masterizar, ¿no? La frase, la frase por excelencia, ¿no? O sea, es algo... Y creo que nos quedamos mucho, me incluyo incluso con la parte de fácil de entender. Y cortamos esa parte de difícil de masterizar, ¿no? Entonces, creo que hubo mucha parte de la industria que trató de sobresimplificar. En donde, ok, un proceso como cascada, por ejemplo, era tan complejo en cada una de sus fases que se volvía, no sé, como abrumador, ¿no? Este, y llega Scrum con una propuesta de agilidad mucho más simple, mucho más pragmática, mucho más directa. Y creo que se puso de moda incluso lo simple, ¿no? Decía Steve Jobs, ¿no? La simplicity is the ultimate sophistication, decía, ¿no? Es como la elegancia, ¿no? La simplicidad. Y nos fuimos en ese viaje, yo creo. Y de repente dijimos, bueno, pues si yo hago sprints, si tengo mi velocidad constante, si hago mis retrospectivas, si hago mis sprint reviews, pues voy a ser ágil, ¿no? Y yo creo que ahí nos empezamos a perder en el gran esquema de las cosas. Porque incluso pues ahora ya estamos hablando de que la agilidad no solo incluye los equipos de IT o los equipos de desarrollo, ¿no? Para promover ambientes ágiles tenemos que revisar la forma en que compensamos, la forma en que promovemos, la forma en que planeamos, la forma en que priorizamos. Muchas cosas que van más allá de simple y sencillamente desarrollar software, ¿no? Eh, y creo que de ahí viene mucho de eso, ¿no? De sobresimplificar toda esta idea de Scrum y, y creer que era un atajo, ¿no? Hacia la agilidad, cuando realmente no. Es apenas el principio, ¿no? Del camino hacia la agilidad. Retomando palabras que habíamos usado antes, es la parte del shoe. Decían, con que hagan Scrum y nos alejemos, ya están haciendo el shoe mientras lo hagamos, pero nunca entran en esta etapa del ha o seguir con el re, del shoe, ha, re. Entonces te quedas en shoe, 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 shoe. No evolucionas, no avanzas, ¿no? A lo mejor se hicieron del coach que implementó ágil antes de tiempo. A lo mejor cambiaron los roles de Project Manager y ahora les llamaron Scrum Masters sin realmente hacer un cambio interno. A lo mejor implementaron los roles de Scrum sin meter la parte ágil realmente, ¿no? Sin darle la autonomía a los individuos. Ahorita me toca que me dicen, es que lo vamos a hacer ágil. Vamos a terminar la fase 3 para tal mes. Así como que, a ver, ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso con ágil? O sea, ágil
empiezas primero con el requerimiento. Tiene que estar, dárselo al equipo. El requerimiento no está listo hasta que el equipo no lo analiza, hasta que no se hace el refinement, por ejemplo, ¿no? No, lo vamos a hacer ágil, pero vamos a hacer los requerimientos upfront. Entonces, pero no tienes idea de lo que estamos hablando, ¿no? De qué es ágil. Pero bueno, estoy soltando tramas presentes. Algo que no hemos platicado tantito y voy a desviar para allá, es más allá del equipo, más allá de la intención, más allá de la falta de ágil, comentábamos al inicio, cuando te falta el cliente, ya sea porque estás trabajando en un producto donde el equipo no escucha al cliente, o bien estás trabajando en un producto que no has liberado al mercado. ¿Qué experiencias, qué opiniones tienen al respecto? Yo me acuerdo mucho que la idea de Scrum era que liberas al mercado cada iteración, y cada iteración obtienes tu revenue, tu feedback, mejoras el producto, etcétera. Pero me tocó trabajar en proyectos donde acabamos el sprint y no había liberación al cliente. Y eran proyectos muy interesantes. O se disfrazaba, ¿no? De ponlo en este servidor y sea, se llama ponlo producción. aquí, y le vamos a llamar producción, pero pues realmente nadie lo pero no está en vivo. Sí, que ese es uno de los casos más comunes que a mí me ha tocado ver, en donde hay una muy buena intención de tener un desarrollo iterativo, incluso incremental, y se siguen prácticas como Scrum para poder pues tener esa dinámica, ¿no? más fluida. Sin embargo, hay un pequeño detalle, muy, muy pequeño, que es liberar, ¿no? O acercarse con el cliente. Incluso veo temas en donde se testea internamente. Y eso, pues, no es, vaya, no es intencional. Lo que yo veo es que hay una sobresimplificación, como decía Luis, en donde está tan sencillo una guía, y habla de una gráfica en donde hay artefactos, hay ceremonias, hay roles, y se interpreta como algo, pues, muy, muy fácil. Y así se hace. Entonces, se llega a implementar un set de prácticas en una empresa, pero no sé, al desconocer cómo funciona ya en la madurez, pues se simplifica y se empieza y se queda con mucho tiempo, ¿no? Me ha tocado ver casos en donde hay 2 años de desarrollo y no se ha liberado a producción. Entonces, y hay mucho trabajo y mucha inversión, incluso gente certificada en Scrum que están siguiendo al pie de la letra, ¿no? Y están tratando de innovar, y hay buenas ideas, todo, pero encapsulado, ¿no? Al interior, y con un approach organizational centric. Entonces, el cliente, ese pequeño detalle, ¿no? Y es sarcasmo, ¿no? Pero es clave, ¿no? en la agilidad. Y lo malo que yo creo es que no está claro y no está tan evidente que se puede no tomar en cuenta, ¿no? Y pasa, ¿no? Y se zombifica, ¿no? Se zombifica incluso el el mismo approach. cliente, bueno, cuando hablamos de modelos de contracting, por ejemplo, el mismo cliente ya no hablando del cliente como usuario final, sino quien paga por un desarrollo, por ejemplo, pues se ve inmerso en esa dinámica y en esos profecías autocumplidas, ¿no? De decir, bueno, a esto que tenemos aquí, a este ambiente que tenemos aquí le vamos a llamar preproducción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que tenga la palabra ahí como implícita y haya cierta procesamiento ahí cognitivo en cuanto a, bueno, estamos haciendo algo, ¿no? Pero también... Estamos avanzando. Sí, y la parte zombie ahí es el hecho de, pues, la ausencia del feedback, ¿no? Del feedback, digamos, de valor, ¿no? Porque estoy seguro que Sí.
que en ese tipo de contextos hay ciclos de feedback. Nada más no involucran al usuario final. Pero los ciclos de O feedback no se, o no se, existen. fíjate, o no se quiere involucrar, ¿verdad? Sí, También. O sí, no quiere porque involucrarse el cliente, ¿no? En ese caso. A mí enséñamelo ya que esté terminado. sí, y muchas veces en esas configuraciones de empresas que pagan por desarrollo, ¿no? Por outsourcing o por vendors y demás. Pues muchas veces no son ni siquiera ellos, ¿no? Los que en un entorno verdaderamente ágil, ni siquiera son ellos los que tienen que dar el feedback. Son los clientes del cliente en este caso, ¿no? Entonces, para mí, pues sí, digo, es tan fácil y tan complicado a la vez como pues que ese mismo cliente se pudiera hacer a un lado en cuanto a las dinámicas de cómo llega el producto a, a las manos de sus clientes, pero es muy difícil, ¿no? Ninguna empresa que sea dueña de un producto va a decir, ok, pues tú, empresa de consultoría, libera tu ritmo, trabaja con mis clientes a tu manera, sin yo estar involucrado. Es muy difícil que eso suceda, ¿no? No. Si de por sí los niveles de confianza muchas veces no son tan altos entre los mismos empleados de las empresas, ahora pues menos hacia a un tercero, ¿no? A una entidad externa que te da un servicio de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que los jala casi inminentemente hacia este tipo de prácticas de zombie Scrum o zombie Agility, ¿no? Si pudiéramos llamarlo así. Porque pues Ujú. al final es parte de lo que tiene que pasar en ese contexto, ¿no? Muchas veces es que igual y nunca más voy a volver a trabajar en consultoría, pero el, el problema es que el objetivo de la consultoría, por mucho que digan que es ser partner contigo, es trabajar contigo, que lo he visto en consultorías pequeñas, o sea, no las grandes, sino una consultoría pequeña que realmente se involucran con los clientes, es cuando he visto el éxito. Pero cuando trabajas con las consultorías, su objetivo es facturar, hacer horas. Y muchas veces nos criticaban de que es que a ustedes el resultado del producto no les importa. Y por mucho que quisiéramos decir que no es cierto, cuando llegábamos con nuestro leadership, nuestras métricas eran en horas facturables. Los logros los tenían aquellos que aumentaban la facturación, ya sea por vender nuevos productos, por alargar plazos, etcétera. Entonces, si eres una consultora que no estás involucrado con el éxito de tu cliente, si no está en juego la liberación del producto en producción, el feedback del producto real, si estás ahí cobrando, yo hago lo que tú quieras. O sea, entonces muchas veces esas consultoras no van a ayudar a deszombificar el Scrum. Simplemente yo voy a hacer lo que tú me pidas y trabajo como tú quieras, ¿no? Sí, me Y acuerdo tienes mucho de la a, analogía esa abandonada ahora de los pollos y los puerquitos, ¿no? Cuando muy al principio de Scrum y eso se hacía esa analogía que ya ahora no se hace. Pero es eso, como empresa de consultoría, pues tu revenue no está en juego, ¿no? Con esa liberación del producto. Tu revenue ya lo obtuviste con las horas que pagó tu cliente, ¿no? El revenue del cliente es el que sí está en riesgo, ¿no? Entonces, creo que se necesita una ética de trabajo sumamente o sobresaliente, pudiera decirlo así, ¿no? De decir, realmente me interesa el éxito de mi cliente y el éxito de mi cliente muchas veces implicaba autodestruirte, ¿no? Tú como proveedor. Porque yo me encontraba proyectos en los que podíamos hacer muchísimas optimizaciones en automatización de pruebas, por ejemplo. Pero cállate, adivina qué, cállate. los testers pues son de nosotros, ¿no? Entonces, pues, pues No va en porque la contra de los automatización de pruebas intereses, ¿no? es de otro consultor. No, o aunque fuera de La nosotros, automatización es no se iba otro. a cobrar lo mismo por automatizar pruebas que por probar manualmente sprint tras sprint. ¿Estás de acuerdo? O sea, la automatización de pruebas iba a ser un investment
de 1 a 2 sprints a lo mejor y reusar todo eso en el futuro, ¿no? Entonces Ahorita se que vuelve contrario, ¿no? Los objetivos de uno y de otro. sí, son objetivos opuestos. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo que cuando la primera vez que vi contratos ágiles, hablaban de que en lugar de cobrar por punto, por hora, por desarrollador, por sprint, vámonos sobre el ROI, güey. Ujú. Vamos una vez que se entregue sprint tras sprint, vamos a hacer split del revenue. Y ese es un verdadero contrato ágil. Vamos a ser socios, vamos a ser socios. En este proyecto vamos a hacer un ROI, vamos a hacer un análisis de mercado, vamos a ir a mitas con las ganancias del proyecto, ¿no? Y los primeros que hablaron las manos con ese modelo fueron los clientes. Porque si a ti te estoy trayendo para que me ayudes a hacer algo, te vas a quedar con el dinero que yo estoy haciendo. A mí cóbrame por hora. Entonces volvemos a lo que comentaba, que muchas veces, pues no es culpa del externo el hecho de que no funcione ágil. A veces el mismo cliente no quiere que ágil funcione, porque su objetivo no es ser ágil, su objetivo es abaratar costos. Y digo, obviamente creo que Ágil tiene un muy buen caso para justificar abaratar costos, pero el precio que hay que pagar es el cambio cultural, el cambio de mindset, y eso a lo mejor no es algo que se pueda traducir en dólares, pero sí es algo súper pesado, ¿no? Para todo mundo. Y que pudiera poner en riesgo incluso la permanencia o no permanencia de ciertas personas al interior de la organización, ¿no? Entonces por eso se vuelve, yo creo, tan polémico a veces, ¿no? Porque sí hacemos Scrum, hacemos Ágil, pero estas prácticas, estas métricas, estos rituales que tenemos como organización, pues los conservamos porque son parte de nuestra identidad como organización, ¿no? Entonces se vuelve súper difícil sustituirlas con otras cosas que incluso pudieran ser más baratas, más eficientes, eh, más simples incluso, porque pues hay una parte de resistencia ahí que es bien importante, ¿no? Yo difiero un poco. Yo creo que sí se puede poner en pesos y centavos las ventajas de una organización ágil. Este, Sí pero creo que lo puedes poner en pesos y centavos el producto, ¿no? O sea, es decir, ya que seamos, esto es lo que nos podemos ahorrar. Lo que yo creo que está bien difícil poner en a pesos y mí, centavos es el proceso, ¿no? Que es doloroso, ¿no? a mí alguna vez me estaban comparando un proyecto que habíamos hecho en Ágil como experimento. Me están diciendo, es que ya vas tarde, güey. Porque si lo hubiésemos hecho con proyecto tradicional, esa planeación ya estaba lista. Decía que nos íbamos a tardar 6 meses. Y tú llevas 8 y tú no terminas. Y, y yo me quedé así como que, espérate, güey. ¿Cuándo trabajaste en un proyecto tradicional que haya salido a tiempo, güey? Dime tus proyectos tradicionales, con qué certidumbre y con qué certeza los entregabas cuando debían de ser y con qué nivel de calidad. Llevamos 7 sprints, pero el cliente está contento con lo que estamos haciendo. Y eso no lo teníamos antes. Se decía, no, es que, mira, aquí tengo, hace 6 meses, esta es la planeación que teníamos y ya íbamos a haber terminado. O sea, Ujú, nos querían ujú. comparar con un plan hecho en el aire, así, güey. Es que también creo que ahí hay que entender que no son la misma, o sea, estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Porque no estoy haciendo algún método ágil por acabar más pronto, lo estoy haciendo para tener feedback más pronto. No quiere decir que voy a tener todo el producto que hubiera planeado en un proceso de project management más tradicional, que hubiera terminado todo eso en menos tiempo. Y otra vez, pues, ¿no? Este dichoso libro de Scrum, ¿cómo era? Haciendo el doble trabajo en la mitad del tiempo, decía la portada del libro.
creo que de ahí viene mucho de la idea de, oye, pero pues es que bajo este plan ya hubiéramos terminado. Pues sí, pero tu feedback ahorita sería cero, ¿no? Porque pues no tienes forma de recoger ese feedback, ¿no? Y fíjense, todo lo que contribuye, ¿no? Esas creencias y esos arraigos, ¿no? A la zombificación de Scrum. Entonces, cuando se adapta, pues se termina adoptando pues solamente unas partes, ¿no? Y lo más fácil es pues seguir la guía y los métodos y las prácticas y hacer el checklist. Pero el atreverse a hacer algo como eso, el invertir o siquiera estar consciente de lo que significa la inversión para agilizar la organización, ya ni siquiera un equipo o un producto, sino que la organización, pues es otro tema, ¿no? Que no está en cualquier literatura, al menos yo no la veo así tan evidente. Lo que sí veo es las ceremonias, los artefactos, los métodos. Entonces, todo eso yo creo que contribuye, ¿no? Que los costos, los precios, el contrato, el involucramiento del cliente, es algo que está en las letras chiquitas. Sí. Y, y también con todo eso creo que hay un factor que también en este contexto de Zombie Scrum se, se infravalora mucho, que es la misma motivación, ¿no? Que tenemos los individuos alrededor de lo que estamos haciendo en un entorno de ese tipo, ¿no? Yo recuerdo así muy bien, muy vívidamente una experiencia que tuve con uno, siendo yo consultor, con uno de mis clientes. Venía yo de un proyecto de production support precisamente del producto eh, en manos de los clientes, resolviendo problemas de clientes reales que, que, que estaban teniendo malas experiencias con el producto. Y de repente me voy a este otro lado de la fábrica, ¿no? Que era, bueno, el nuevo producto. Y se me viene mucho a la mente el hecho de que somos tan capaces de crear esos entornos artificiales que en este proyecto, donde el producto no estaba en producción, ningún usuario lo estaba utilizando, tenían incidentes. Tenían incidentes en los que hacían que la gente se desvelara eh, resolviéndolos, porque era un incidente, ¿no? Porque estaba en este servidor o en este ambiente que en algún punto iba a ser producción, ¿no? Entonces, el pretexto era que, bueno, vamos practicando, ¿no? Para cuando ahora sí, liberemos a los usuarios, ¿no? Y recuerdo que incluso un cliente a mí me había reclamado, ¿no? Que por qué no me había quedado hasta las 3 de la mañana, ¿no? Resolviendo un problema. Y le digo, pues es que, pues, a nadie le está afectando ese problema. O sea, eh, no hay una razón así si me dices que estás perdiendo dinero, que algún cliente real se está viendo afectado, pero no es el caso, ¿no? Eh, y yo viniendo de un contexto así, ¿no? En donde sí me tenía que quedar a veces hasta las 3 4 o 6 de la mañana resolviendo algún problema. Y vi ese nivel de frustración de, oye, pero pues es que es un incidente, ¿no? Le digo, pues sí, pero o sea, no hay nadie que esté afectado por ese incidente, pues, o sea, si yo te, te, te pongo 8 horas extras porque me quedé en la madrugada trabajando en algo que nadie usa, pues el más afectado eres tú, ¿no? Porque me estás pagando horas extras por algo que no tiene ningún tipo de retorno de inversión, ¿no? Eh, entonces, para mí, al menos en esa experiencia, no era nada motivador el decir, bueno, es que necesito resolver este problema porque hay tal número de clientes o tal número de usuarios impactados. Pero sí me sorprendió mucho el cómo estar en estos contextos, porque otra vez, ¿no? Yo siendo alguien nuevo en ese nuevo contexto, pues de repente todo el mundo se la cree de verdad, ¿no? Y empieza a ver estos problemas de incluso burnout
en productos que no han visto la luz, ¿no? Entonces, se me hace ya ir más allá, ¿no? En esos casos en donde, bueno, no reconocer el, el que no tenemos algo que esté agregando valor de verdad y hacer como que sí, ¿no? Y todo lo demás alrededor es pretender que así es, ¿no? Entonces se vuelve frustrante, ¿no? Otra vez. Porque ya después si lo ves con el lente más objetivo de agregar valor, pues no había ningún valor en eso, ¿no? Al final de cuentas. Y eso se traduce también en otras cosas dentro de la misma organización, donde llega un punto en que nadie entiende por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Este, y, y ahí creo que ya es un punto de no retorno, ¿no? Para ciertos proyectos o para ciertos productos en donde, bueno, es mejor a veces que el mismo producto, el mismo proyecto ya muera por la paz, porque pues ya hay poco que rescatar, ¿no? O sea, ahora entonces, ¿cómo ¿Cómo, deszombificar, ¿no? cómo lo revivimos? Yo lo que estoy haciendo es que estoy comenzando por el manifiesto. Le estoy poniendo el manifiesto a mis managers, slash Scrum Masters, slash Product Owners, que nadie se los había puesto. Ellos hacían Scrum tal cual y se los estoy poniendo para que entiendan cuál es el objetivo, pues. Entonces, revisando los 4 valores y los 12 principios, se quedan, entonces, para eso estamos haciendo esto. Entonces, como que les están haciendo clic los conceptos de por qué hacemos las cosas. Tengo uno que es bien tabla, es mi coco ahorita, porque para todo quiere que le diga qué es lo que vamos a hacer. Diógenes, entonces, ¿cuándo podemos hacer proyectos ágiles y cuándo hacemos proyectos tradicionales? Le digo, 1, ¿de dónde viene la pregunta? Porque aquí todos los vamos a ser ágiles, ¿no? 2, depende, güey. Depende de la organización, depende del criterio, depende de la situación. Va a depender siempre de la situación. Y busca siempre dirección este cuate, ¿no? Y yo lo que les dije es, yo no les vengo a decir qué hacer, yo les voy a pedir que ustedes me digan qué hacer. Con los problemas, ustedes están con el equipo, ustedes tienen que ver con el equipo, cómo resolver los problemas. ¿Y cómo le vamos a hacer, Diógenes? Pues cada 2 semanas tienes una retrospectiva, ¿no? ¿Qué cosas están saliendo en esas retrospectivas? ¿Tus problemas que estás hablando tú conmigo están en la retrospectiva? ¿Sí o no? Y si sí, pues ¿por qué no los resuelves? Y si no, ¿por qué no están ahí? ¿Por qué algo que para ti es un problema, para tu equipo no lo es? Entonces, ¿qué vas a arreglar primero? ¿El problema de tu equipo o el problema que tú tienes? ¿Me explico? Y estoy trabajando con eso con mi equipo, ¿no? Yéndome hacia la parte ágil antes de ser Scrum, antes de modificar Scrum y modificar los procesos. Porque, de nuevo, dicen, somos ágiles, hacemos Scrum. Y cuando les pregunté dónde aprendieron Scrum, fue un video de 2 horas que vieron, ¿no? Un entrenamiento interno de 2 horas y una presentación que era un refrito de una consultoría, ¿no? Y dijeras tú una buena. Pero bueno, básicamente esa es mi conclusión o mi manera de trabajar, es darle la vuelta, sí, o de resolverlo, es darle la vuelta, comenzar por la agilidad, el Agile Framework ante todo, quitarte de prácticas, insistirles, ágil no son las prácticas, ágil es un mindset. Trabajemos en un Agile mindset y luego modifiquemos las prácticas. Y escuchar al equipo. Mencionaba por ahí este cuate que seguimos en Twitter, que tenemos pláticas muy amenas de vez en cuando, Luis. Holm. Alex Holub. Decía, y decía, la única práctica de Scrum que viene directamente, que puedes hallar así relación directa entre el manifiesto y la guía de Scrum es la retrospectiva. Y es ahí donde se vuelve otra vez, ¿no? Tentador desviarnos hacia
Zombie Scrum, ¿no? Si perdemos de vista el manifiesto. Y creo, y coincido también, ¿no? Yo creo que el manifiesto es una muy buena forma de empezar. Es algo bastante simple, bastante... Creo que hay pocas personas que te dirían, no, pero ¿por qué valoraríamos más a los individuos e interacciones sobre los procesos y herramientas, ¿no? O por qué... Las eh, que, las que dicen eso, las que se van a por eso, ponen a las políticas de la empresa por encima. Ponen la sí, pero jerarquía organizacional por pero el encima. argumento fácil de, o bueno, el argumento del librito, ¿no? Para uno que de repente ha dado trainings por aquí y por allá es, pues es que no los estamos descartando, ¿no? Estamos diciendo que valoramos más una cosa sobre otra. No quiere decir que las políticas van a dejar de existir, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el verbo que ya no sabemos. O bien decirles, ¿sabes qué? Sí, la idea de ser ágiles es ser más efectivos cambiando esas políticas. Sí, o sea, vaya, si hay una justificación o una situación en las que las políticas se entrometen de alguna forma o son o nos bloquean de llegar a un estado de agilidad un poco más deseable, pues sí, ¿no? Pero vaya, no es, también a mí me gusta dejar claro, ¿no? Que no es el objetivo de la agilidad el deshacernos de todas las políticas, de todas las reglas, de todo. Al contrario, ¿no? Hay que ser De toda mucho la más documentación. disciplinados. Sí, o sea, hay que ser mucho más disciplinados, hay que ser... Y creo que más allá del manifiesto, yo me iría por la conciencia, ¿no? De qué nos motiva a hacer lo que hacemos, ¿no? En este caso, si nuestro producto es hacia cierto nicho de consumidores que, no sé, leen libros, por ejemplo, bueno, ¿cómo mejoramos la experiencia de estas personas, ¿no? De este tipo de usuarios. Vaya, yo le entraría mucho por ahí, ¿no? Eh, y sobre todo, por ejemplo, también tratándose de ejecutivos, precisamente este vato Allen Holub tiene algunos videos muy interesantes en donde te explica más o menos cómo vender esa idea de agilidad ante ejecutivos que te quieren pedir el retorno de inversión, ¿no? Eh, y sí, o sea, sí los hace con matemáticas muy al vuelo, ¿no? De decir, bueno, pues mira, si te toma tanto tiempo hacer esto, no sé qué, no sé qué. Pero se vuelve como que les habla un poco en su idioma, ¿no? De decir, es que mira, con la agilidad te puedes ahorrar 50% o sea, ese es el potencial de la agilidad, ¿no? Obviamente no les está diciendo, yo te aseguro que tus costos se van a reducir por tanto por ciento, ¿no? Sino que este es el potencial de la agilidad. ¿Queremos intentarlo o no queremos intentarlo, ¿no? Eh, Creo que a esos niveles, ese tipo de conversaciones se vuelven eh, muy cautivadoras, ¿no? Para los ejecutivos, porque entiendo, ¿no? Que hay ciertos niveles de las organizaciones en donde se les mide por, pues, el revenue, ¿no? El revenue, los costos, eh, qué tanto profit genera su organización y demás. Y es natural, ¿no? Enfocarse en eso cuando te miden sobre eso, ¿no? Ahora, qué tan válidas o no tan válidas son esas métricas de acuerdo a la agilidad, pues ya es otra conversación, ¿no? Y ya nos estamos metiendo en cuestiones de los propósitos de las empresas y para qué existen y demás, ¿no? Eh, pero creo que me iría yo por ahí, ¿no? Por los propósitos de lo que estamos haciendo, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y, y tratar de evaluar, ¿no? Si lo que estamos haciendo realmente nos lleva a eso. Y generalmente en los casos en los que yo he estado, pues hacer ese análisis nos lleva a que, bueno, sí, hacemos sprints cada 2 semanas, tenemos una demo, tenemos una retro, pero más allá de eso, pues no tenemos ni siquiera visibilidad en cuanto a cómo estamos impactando a nuestros usuarios finales, ¿no? Entonces de ahí empiezan a generarse ciertas conversaciones muy interesantes, ¿no? E incluso, pues llegar a cuestionar el concepto mismo del sprint, ¿no? En donde hay equipos ya audaces que dicen, bueno, ¿y por qué me tengo que esperar 2 semanas, ¿no? Para liberar algo, ¿por qué no lo puedo liberar ya? O sea, ¿por qué me tengo que esperar al sprint review, ¿no? No puedo yo ir con el product owner, mostrarle lo que hice, si le gusta, liberarlo, pues claro que sí, ¿no? Y ahí empiezas a generar
más mejoras, ¿no? Pero, Jorge, Sí, yo lo que ¿alguna otra idea de aportaría, cómo mejorar esto? sí, yo lo que agregaría es que si queremos ya sea evitar caer en el zombie scrum o salir de ahí, si es que ya estamos, es tirarse un clavado, pero muy profundo a lo que significa agilidad sin entrar en algún marco en particular. Entonces, si llegamos a entender qué implica sí, las características que tiene la agilidad, las implicaciones, el costo que tiene y por supuesto las consecuencias, entonces ya pudiéramos pensar en un marco, ¿no? Y si ese Scrum está bien, pero coincido con lo que decían ahorita, ¿no? Que primero la agilidad, el trasfondo, y me iría incluso hoy en día a la agilidad empresarial. Y una vez que entendemos qué implica y el costo, entonces ya podemos buscar cómo entrar. También es importante acercarse a empresas que ya lo están haciendo. Y no nomás que están implementando métodos, sino que empresas que ya están viviendo la agilidad como un mindset, que ya están teniendo beneficios, para averiguar cómo le hacen, o sea, por qué han pasado, cuál es la transformación que han experimentado para darse cuenta qué implica y no quedarse solo en el proceso. Y la otra es no delegar esto a un área de procesos. Y digo, no malinterpretar mis respetos, pero cuando hay una sola mirada, y si es la de procesos para una implementación como agilidad, se vuelve algo muy, muy de checklist, ¿no? Entonces mi invitación sería no delegar esto a una sola mirada y diversificar el equipo que va a trabajar en esta adopción. Si es que están apenas pensando en adoptar algo como Scrum o Ágil. Ese sería de mi lado. Pues muy bien. Pues con eso nos quedamos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.